Bendiciones, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Y también muchas gracias para los que me están viendo en la comodidad de sus hogares a través de el internet. A Dios la gloria. Miren, en nuestra vida cristiana siempre nos dan cosas a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y esas cosas, ya sean cosas buenas o cosas malas, en este caminar nos van a ayudar. Amén. El título que le hemos puesto a la prédica de la tarde de hoy es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así como lo oye, en símbolo de pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el tema para la prédica de esta tarde es dándonos la respuesta: nada nos podrá separar de su amor. Amén. Y nuestro texto base para poder exponer la prédica de esta tarde está en Romanos 8:35. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que pase carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Romanos 8:35. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Romanos 8:35, Reina Valera 1960, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? En símbolo de pregunta. ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren, aquí, amados hermanos, el apóstol en este texto nos hace una pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora bien, ¿qué significa la palabra separar? Miren, según el diccionario, esta palabra significa poner a una persona o a un animal o a una cosa lejos de otra cosa o lejos de algo. que se toma en
referencia. Nosotros, como cristianos, ya hemos tomado esa decisión. ¿De qué? De que estamos separados para Cristo. Ya no vivimos más en la inmundicia, ya no vivimos más en lo mundano. Pero oigan, la condición de seguridad ahora se extiende más ampliamente, incluso a cosas más bajas, porque está persuadido de la bondad, de esa bondad que solo sabe dar nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, hacia Él. Y esta se puede manifestar más firme en las aflicciones más graves. Por ejemplo, cuando los hombres somos hostigados en una gran medida y por varias razones, porque los interpretan algunos como muestra de la ira de Dios, nuestro Creador, o piensan que Dios lo ha abandonado, o no ven el final para ellos y descuidan meditar en una vida mejor. O también pueden decir, amados hermanos, amada iglesia, por otras razones similares. Pero quiero decirles que cuando la mente se purga, cuando la mente se limpia de tales errores, se calma y al mismo tiempo se descansa en silencio. Oigan bien, cuando la mente se purga de tales errores, se calma y descansa en silencio. Pero la importancia de la palabra es que pase lo que pase, amados hermanos, pase lo que pase, amada iglesia, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Oigan bien, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. ¿Estamos claros con eso? Pero oigan, esa es la parte más importante de cada uno de nosotros como cristianos, que tenemos que hacer, mantenernos firmes en esa fe. ¿Por qué? Porque Dios, que una vez en su amor nos abrazó, Él nunca dejará de cuidarnos. Él no nos va a abandonar como suelen a veces hermanos, amigos y familiares. El Señor no nos va a abandonar. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Porque Él mismo lo dice de una forma simple, que no hay nada que pueda apartar a Dios de su amor hacia glorioso Dios.
cada uno de nosotros, porque una vez en su amor Él nos abrazó, y al abrazarnos, vuelvo y les repito, nunca más nos va a dejar de cuidar. Amén. Glorioso Dios. Pero bien, Dios quiere decir, en pocas palabras, que el conocimiento y el sentido vivo del amor que nos testifica que es tan vigoroso en nuestros corazones, siempre brillará en la oscuridad de todas nuestras aflicciones. Oigan bien, siempre brillará ese amor en la oscuridad de nuestras aflicciones. Por ejemplo, es como cuando usted sale allá afuera, o cuando usted saca la cabeza por la ventana de su hogar y observa las nubes del cielo, que aunque el cielo esté oscurecido, aunque el cielo esté un poco nublado, el claro brillo del sol lo hace aún, pero no nos priva completamente de su luz. Por más oscuro que esté, siempre los brillos solares nos van a dar la claridad. Entonces, amados hermanos, Dios en las adversidades envía a través de la oscuridad los rayos de favor para que las tentaciones y cosas aledañas no nos abrumen con desesperación. Cuando dicen amén. El Señor, amada iglesia, amados hermanos, nos muestra su fe apoyada por la promesa de un Dios poderoso, como por las alas. Estas suben hacia el cielo a través de todos los obstáculos que ella misma interviene. Pero miren, es cierto, amados hermanos, que las adversidades son señales de la ira de Dios cuando se ven a sí mismas. Pero cuando el poder y la reconciliación preceden, debemos de estar seguros, amados hermanos, que Dios, aunque nos castiga, nunca olvida su misericordia. Oigan bien, Dios, aunque no castiga, nunca olvida su misericordia. ¿Cuándo dicen amén? De hecho, amada iglesia, amados hermanos, nos recuerda lo que hemos merecido. Pero Él nos testifica que nuestra salvación es un objeto de su cuidado, mientras nos lleva a cada uno de nosotros, nos lleva al arrepentimiento. Pero como Él es Dios, Él lo llama el amor de Cristo, y es por esta razón, amados hermanos,
Porque el Padre, de alguna manera, nos ha advertido su compasión hacia nosotros con Él. Amén. Pregunta: ¿cómo entonces, amados hermanos, el amor de Dios no debe buscarse en Cristo, como muchos tildan en decir, y lo buscan en otra parte? Miren, el apóstol Pablo dirige correctamente su atención hacia Él para que nuestra fe pueda contemplar en los rayos del favor de Cristo y el sereno semblante de nuestro Padre. Amén. Entonces, amados hermanos, el significado es que en ninguna adversidad se debe sacudir nuestra confianza en cuanto a esta verdad, que cuando Dios, el Creador, es propicio, nada puede ser adverso para cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo? Glorioso Dios. Pero miren, algunos, por no decir todos, toman este amor en un sentido pasivo por aquello por lo que lo amamos, como si Pablo nos hubiera amado con un coraje invencible. Pero este comentario puede ser refutado fácilmente por todo el temor del razonamiento de Pablo. Y el mismo Pablo, amada iglesia, eliminará toda duda al definir más claramente qué es este amor. Amén. Por lo tanto, repitiendo nuestro texto base en la tarde de hoy, vamos a buscarlo rapidito. Vamos a ver si ya está en la pantalla. Romanos 8:35, versión Reina Valera 1960, dice, en símbolo de pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Voy a preguntar: ¿quién nos separará? Miren, aquí el apóstol Pablo al atribuir personalidad a las cosas sin vida, y para este fin, para enviar con nosotros al curso tanto campeones como haya tentaciones, para probar nuestra fe. Pero estas tres primeras cosas que contiene nuestro texto en la tarde de hoy tienen esta diferencia. La tribulación incluye todo tipo de problemas o de males que nos pueden acarrear. La angustia es un sentimiento interno cuando las dificultades nos reducen a tal extremo, de modo que no sabemos qué hacer
de modo que no sabemos qué camino a seguir. Pero miren, tal era la ansiedad de Abraham y de Lot, cuando uno se vio obligado a exponer a su esposa al peligro de la prostitución y el otro a sus hijas. Todo esto por haber sido llevado a una situación difícil, a una situación perpleja, y no encontraron forma alguna de escapar. La persecución, amados hermanos, denota adecuadamente la violencia tiránica por la cual los hijos de Dios fueron acosados. Y fueron acosados inmerecidamente por los impíos. Ahora, amados hermanos, aunque Pablo, el apóstol, lo niega en 2 Corintios 4:8, cuando dice que los hijos de Dios están reducidos a estrechez, aún no está él en desacuerdo con sí mismo, porque él no solo hace que estén exentos de solicitud, de una solicitud ansiosa, sino que quiere decir que son librados de ella, como también los que tienen todo tipo de angustia, atestiguan esos ejemplos que acabamos de decir de Abraham y de Lot. Vamos a leerlo rapidito. 2 Corintios 4:8 dice, en la versión Reina Valera 1960, que estamos atribuidos en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados. Oiga bien, que estamos atribulados todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados. Y oiga lo que dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo fue que dijo? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, amados hermanos, vuelvo y pregunto, como dice nuestro título en el día de hoy, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Vamos al contexto del texto de esta tarde para poder entender mejor lo que el Señor nos ha traído en el día de hoy. Romanos 8:36, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Romanos 8:36, en la versión Reina Valera 1960, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como oveja para
el matadero. Así de sencillo. Miren, al decir como está escrito, este testimonio nos agrega poco a pesar del tema, porque él insinúa que el temor a la muerte está tan lejos de ser una razón para nosotros, para lo que debemos de alejarnos. Que casi todos los siervos de Dios han tenido la muerte como estaba presente delante de sus ojos. De hecho, amados hermanos, es probable que se dijera o se describiera en ese verso de la opresión miserable de la gente bajo la tiranía de Antíoco. Porque se dice, amada iglesia, expresamente que los adoradores de Dios fueron tratados de una forma muy cruel. Los adoradores de Dios fueron tratados cruelmente. Y esto fue por ninguna otra razón, sino por el odio que le tenían a la verdad, por el odio que le tenían a la verdadera religión. También, amados hermanos, se agrega una notable protesta de que no se había apartado del pecado de Dios, porque Pablo creó y realmente la tenía especialmente a la vista. Pero miren, no es una objeción que los santos allí se quejaran de una calamidad que luego fueran presionados inusualmente. Porque, como se muestra, que fueron oprimidos con tantos males, habiendo ellos testificado ante de su inocencia. Por lo tanto, amados hermanos, se argumenta, se dice que hay un argumento adecuado, que no es algo nuevo para nuestro Señor permitir que sus santos sean expuestos. Y expuestos invisiblemente por la crueldad de los impíos. Pero, oigan, esto no se hace acepto por su bien, porque la Escritura nos enseña que es algo ajeno a la justicia de Dios destruir a los justos. Vamos a leerlo, vamos a buscar el Génesis 18:23, cuando lo tengan digan amén. Génesis 18:23 lo dice en la versión Reina Valera 1960.
Y se acercó a Abraham y dijo, en símbolo de pregunta, ¿destruirá también al justo con el impío? ¿Cómo fue que dijo? ¿Destruirá también al justo con el impío? Pero por el contrario, le corresponde retribuir la aflicción a los afligidos y al mismo tiempo descansar a ellos mismos, a los afligidos. En 2 de Tesalonicenses 1:6, ahí habla de un pago a los que están atribulados, un pago a los que atribulan. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. 2 de Tesalonicenses 1:6, desde la pantalla. Glorioso Dios. Dice la versión de la Reina Valera 1960. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oiga, como dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y luego, amados hermanos, afirma que sufren por el Señor y Cristo los declara bienaventurados los que sufren por causa de su justicia. Vamos a leerlo rapidito. Vamos a buscar Mateo 5:10, donde explica un poco mejor. Mateo 5:10, versión Reina Valera 1960, dice: bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Por eso, amados hermanos, al decir que morían a diario, insinuaron que la muerte estaba tan suspendida sobre ellos que su vida era muy diferente de la muerte. Eso era lo que ellos pensaban. Pero, siguiendo con este contexto de Romanos 8:37, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oigan bien, antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al decir este contexto, somos más que vencedores, es decir, siempre luchamos y vencemos. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. De hecho, amados hermanos, a veces sucede que los fieles parecen sucumbir y mentir, se sienten desamparados. Y el Señor así no solo lo intenta, sino que también lo humilla. Sin embargo, se le da este problema que obtengan la victoria. Oigan bien, se le da este problema para que
obtengan la victoria. Para que al mismo tiempo, amados hermanos, recuerden de dónde procede este poder, un poder invencible. Amén. Y repite nuevamente lo que había dicho antes, porque no solo nos enseña que el Dios Todopoderoso a amarnos, nos apoya con su mano, pero también confirma, amada iglesia, la misma verdad al mencionar el amor de Cristo a cada uno de nosotros. Amén. Y esta declaración, esta oración, prueba suficientemente que el apóstol no habla aquí del fervor, de ese amor que tenemos hacia Dios, sino de la bondad paternal de Dios y de Cristo hacia cada uno de nosotros, cuya seguridad estando esta completamente fijada en nuestros corazones. El Señor, amada iglesia, siempre nos sacará de las puertas del infierno a una luz verdadera, a la luz de la vida, y servirá suficientemente para cada uno de nosotros su apoyo. ¿Cuánto dicen amén? Pero miren, alguien dijo una vez, no solo estamos destrozados por tantos males y abatidos, sino que incluso nos gloriamos en su cruz. Hermosa es esa palabra, que cada uno de nosotros tenemos nuestro gozo, nos gloriamos en la cruz. O sea, que pase lo que pase, nosotros nos vamos a gozar en Él, aunque la higuera no florezca. Amén. Pero oigan como dice el contexto 38 de la tarde de hoy de Romanos 8. Oigan como dice, desde la pantalla. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oigan bien, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero miren, amados hermanos, ahora se deja llevar por esta expresión hiperbólicas para que puedan confirmarnos plenamente más en aquellas cosas que se experimentarán en nuestra vida, que lo que sea dice que hay en la vida o la muerte que parece capaz de apartarnos de Dios,
no tendrá ningún tipo de efecto. No. Pero miren, ni los mismos ángeles, si intentan derribar este fundamento, de ninguna forma nos harán ningún tipo de daño. Oigan, amada iglesia, no es una objeción que los ángeles son espíritus ministrantes, designados para la salvación de los elegidos, según dice la Escritura en Hebreo 1:14. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. ¿Ya lo tienen? Dice Hebreo 1:14, Reina Valera 1960, en símbolo de pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, vamos a leerlo mejor, vamos a buscarlo rapidito en Gálatas 1:8. Dice la versión Reina Valera 1960: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sea qué? Eso mismo, sea anatema. Amén. Entonces, amados hermanos, podemos observar que todas las cosas deben considerarse sin valor en comparación con la gloria de nuestro Dios. Ya que es algo lícito deshonrar incluso a los ángeles al vindicar su verdad. Pero miren, los ángeles también se refieren a principados y poderes, y son así llamados porque son los instrumentos principales del poder divino. ¿Estamos claros con eso? Y estas dos palabras, amados hermanos, se agregaron porque si la palabra ángeles sonara demasiado insignificante, se podía expresar algo más, pero tal vez preferirías este significado: ni ángeles, ni los poderes que puedan haber, que es un modo, amado hermano, de hablar que se usa cuando nos referimos a cosas desconocidas, cosas que son totalmente desconocidas para nosotros, y al mismo tiempo que exceden nuestras capacidades. Amén. Tampoco, amados hermanos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, etcétera, etcétera. Cuando aquí habla de esas hipérboles, declara que no se puede efectuar por mucho tiempo y que deberíamos estar separados
de esas cosas por el favor del Señor. Y que era necesario agregar esto, porque no solo tenemos que luchar con el dolor que sentimos por las males actuales, sino también con el miedo, la ansiedad con la que los peligros inminentes pueden acusarnos. Ninguno de nosotros estamos exentos a tales cosas. Miren, entonces el significado es que no debemos de tener temor, no sea que la continuación de los males por mucho tiempo que continúe en nuestra vida borre la fe de la adopción que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Y dice el contexto 39, vamos a buscarlo, Romanos 8:39, desde la pantalla: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, al decir aquí, amados hermanos, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, más bien cosa creada, cualquier otra cosa en el universo creada por nuestro Dios será capaz de separarnos a ninguno de nosotros. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Miren, todos los términos aquí deben tomarse en su sentido más general y no necesitan una definición más precisa. Las expresiones indefinidas, amada iglesia, están destinadas a denotar todo lo que se puede pensar y son solo una paráfrasis retórica de la concepción de la totalidad. Por eso cuando termina el contexto diciendo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, así, amados hermanos, está maravillado este hermoso capítulo con el que cierra propiamente el argumento de esta epístola, que nos deja a los que somos justificados por la fe. Nos deja en los brazos del amor eterno, de donde ningún poder hostil o evento considerable podrá jamás arrancarnos de sus brazos. Miren qué grande y qué clase de amor es este. Y también qué clase de persona debemos ser, porque de esa forma cada uno de nosotros somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén.
Glorioso Dios, ¿cuál grande es el pensamiento de los que tienen ese pensamiento y se complican con los movimientos de este mundo, creyendo más a este mundo, cuando le dicen tú no vas a poder, tú no eres, etcétera, etcétera, etcétera. Los pensamientos llegan a la cabeza y nos complicamos nuestra existencia porque le creemos más al enemigo que creer estar con cada uno de nosotros. Miren, la conformidad, cualquiera que sea, con el Hijo de Dios, es algo glorioso, es algo digno con cada uno de nosotros que somos los creyentes. ¿Estamos claros con eso? Y cada día más será elevada en nuestro caminar. Cada día más será el gozo de cada uno de ellos, como es más apropiado, o mejor dicho, será más el gozo de cada uno de nosotros. Entonces dicen amén. Glorioso Dios. Miren, amados hermanos, así como hay una hermosa armonía y una conexión necesaria entre los diferentes hermanos de la iglesia, así debe de haber una armonía similar en el carácter de todos, no de algunos, sino de todos. Oigan, no se puede experimentar la alegría y la confianza que emana de su elección sin la humildad que debe producir la consideración de su gratitud. Ni tampoco se puede tener la paz del justificado sin la santidad del llamado. Por eso, amados hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Miren, las respuestas a esa pregunta son tan evidentes y tan poderosas que el apóstol Pablo nos deja responder y regocijarnos a la vez en ellas. En el contexto de Romanos 8:31 nos habla de que si Dios es por nosotros, vamos a leerlo rapidito. Romanos 8:31, desde la pantalla, dice la versión Reina Valera 1960. ¿Qué pues diremos a esto? En símbolo de pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo fue que dijo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todos nosotros sabemos, pues, que Él mismo
no escatimó ni a su propio Hijo, según lo que dice el contexto 32, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Romanos 8:32, versión Reina Valera 1960, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? También, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el contexto 33 hace una pregunta. Vamos a buscarlo rapidito, el contexto 33 ahí mismo. Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Oigan bien la pregunta que dice este contexto. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y concluye diciendo la parte B: Dios es el que justifica. ¿Cómo fue que dijo el pastor? Dios es el que justifica. Por eso, a la iglesia, al preguntarse aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Miren, el primer y principal consuelo de los justos en las adversidades debe de ser persuadido por completo de la bondad paterna de nuestro Dios. Pues de ahí, amados hermanos, surge la certeza de su salvación y esa tranquilidad, calma del alma, a través de la cual se producen las adversidades y ellas se endulzan. ¿Estamos claros con eso? O por lo menos se mitiga esa amargura de ese dolor. Pero miren, difícilmente se podría aportar un estímulo más adecuado a la paciencia que esto. Una convicción de que Dios es propicio para nosotros y por lo tanto, amados hermanos, Pablo hace de esta confianza el fundamento principal de ese consuelo por el cual corresponde a los fieles ser fortalecido contra todo mal, contra todos los males, por decirlo en otro lenguaje, contra vientos y marea. Y como la salvación del hombre, amados hermanos, es atacada primero por la acusación y luego subvertida por la condenación, en primer lugar, evita el peligro de la acusación y de hecho hay un solo Dios en cuyo tribunal debemos estar. Entonces, no hay lugar para acusaciones cuando nos justifica Él. Amén.
glorioso Dios, mi alma te alaba. Y seguimos, amados hermanos. Oiga la pregunta que hay en el contexto 34, Romanos 8:34. Vamos a buscarla. Vamos a esperar que la pongan en la pantalla. Dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Santo Papá. Por eso, amados hermanos, nadie puede estar en contra de nosotros y tener éxito, ni siquiera los terroristas. Dios, el Todopoderoso, suplirá todo lo que necesitamos, aun cuando todo parezca, aun cuando todo esté en peligro, aun cuando todo parezca estar perdido. Él es el que va a suplir a cada uno de nosotros nuestras necesidades. ¿Cuánto dicen amén? Pero miren, nadie, óigase bien, nadie puede levantar cargo en nuestra contra en la corte celestial. No importa quién nos acuse, no importa quién, nadie nos puede levantar cargo en la corte celestial. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, dice el contexto 35, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Por eso el apóstol Pablo escoge mencionar estas cosas tan terribles para asegurarse de que cada uno de nosotros comprendiéramos lo que él nos estaba diciendo. Pero bien, hay algunas cosas que muchas personas en la imaginación de su mente pensarían cosas horribles que realmente, según ellos, no podrían o no pueden alejar del amor de Cristo. Eso es el pensamiento de algunos. Pero, como dice el apóstol Pablo, y lo dice en un no rotundo, él dijo: nada nos podrá separar del amor de Cristo, y punto. Él no quiso especificar, bueno, tal vez el chuchutren, tal vez el avión, o tal vez el supuesto hermano. Claro que no. El apóstol Pablo dio un no rotundo cuando dijo: nada nos podrá separar
del amor de Cristo. Amén. Miren, ese amor de Cristo es un amor efectivo para poder protegernos, para poder mantenernos separados de muchas cosas. Y por ende, no es un amor universal por todos, sino un amor específico por su pueblo. Aquellos que según la Escritura, aquellos que según Romanos 8:28, parte del contexto, dice, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, Romanos 8:28, en la versión Reina Valera 1960, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo fue que dijo? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gloria sea para el Señor. Nosotros, conforme al propósito de Dios, hemos sido llamados, y Él seguirá siendo nuestro ayudador. Él seguirá siendo nuestro Señor, aunque la higuera no florezca. Él seguirá con nosotros hasta el fin. Le guste a quien le guste. No le guste a quien no le guste. Él estará con nosotros hasta el fin. Lo dejo con el texto base de hoy, Romanos 8:35, en la versión Reina Valera 1960, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada. Dios siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en casa de oración compartiendo la palabra. Vamos a orar para ser despedidos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos entendido que nadie nos puede separar de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ningún tipo de peligro o ningún tipo de espada que seamos sometidos. Nosotros hemos creído en tu palabra y queremos, Señor, mantenerla como rema en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando tu rostro día tras día y a mantenernos firmes
en tu verdad, porque sin ti no somos nada. Contigo somos más que vencedores. Cuídanos, protégenos y llévanos con bien a nuestros respectivos hogares. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares en la tarde de hoy. Y que el ángel de Jehová siga acampando alrededor nuestro que te tenemos. Dios los bendiga y será hasta el próximo domingo. Bendiciones. Buenas tardes. Vencedor.